Hoy vamos a construir el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de los peces, donde por el día es una máquina de trabajo impecable, el samurái disciplinado, y por la noche liberamos al yokai que lleva dentro, transformándose en una bestia gaming. Pero esto no es magia, es el arte de la eficiencia, y con nosotros aprenderás sus secretos. Yoko Soneo Samurai al proyecto Leonardo. Konnichiwa Neo Samurai. Aquí no encontrarás humo ni promesas vacías, solo tecnología real bien explicada. Y para demostrarlo, hoy te presentamos a Leonardo, un PC diseñado con un único propósito: equilibrar el trabajo creativo y el ocio digital de la forma más inteligente y eficiente posible. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Algo que puedes ver con tus propios ojos. Este mismo vídeo que estás viendo ahora mismo fue editado y renderizado en la máquina virtual de Leonardo. Y cuando terminábamos de trabajar, cambiábamos de máquina y disfrutábamos de unas sesiones de gaming, en este mismo hardware. La idea central es potente pero simple. Un solo equipo físico dividido en dos máquinas virtuales independientes. Una, un entorno de trabajo estable y limpio para crear. La otra, una máquina dedicada en exclusiva al juego, sin una sola notificación molestando. Y el cerebro que lo hace posible es Proxmox, un hipervisor profesional y gratuito que nos da un control absoluto sobre el hardware. Si no quieres perderte cómo hacemos realidad todo esto, suscríbete ahora. La verdadera magia comienza. Y ahora la pregunta del millón: ¿por qué no simplemente hacer un dual boot o usar un solo Windows para todo? Dual boot, cada vez que cambias de tarea tienes que cerrar todo, reiniciar y esperar. Es matar tu flujo de trabajo. ¿Y un único Windows para todo? Drivers, codecs, launchers, herramientas, todo se mezcla. Es la receta perfecta para el caos, inestabilidad, pop-ups en mitad de una edición y un sistema que se vuelve lento con el tiempo. Con virtualización ganamos lo mejor de ambos mundos. Tienes dos entornos completamente separados. Si algo se rompe en uno, el otro sigue intacto. Con un corte tan preciso como el de una katana, separamos el trabajo del juego, con precisión quirúrgica. En el fondo, todo esto gira en torno a tres principios simples pero poderosos. Eficiencia, para exprimir cada recurso de este hardware al máximo. Orden, para mantener cada entorno limpio, estable y 100% enfocado en su tarea. Y control, para que seas tú el que decide qué hace el equipo en cada momento, y no al revés. Esta es la filosofía que define a Leonardo y a Neo Samurai. Ahora bien, vamos con una limitación importante que queremos que conozcas desde ya. Con una sola GPU, como es nuestro caso, solo una de las dos máquinas virtuales puede usarla por pass-through a la vez. En la práctica, cuando editamos, la GPU está dedicada a la máquina virtual de DaVinci. Cuando jugamos, se la tenemos que pasar a la de gaming. Es un cambio rápido y sencillo desde la interface de Proxmox. ¿Y si quieres usar las dos a la vez? Pues necesitarías dos GPUs o que una de las máquinas virtuales funcione con la tarjeta gráfica integrada en la CPU. Nosotros hemos querido demostrar el concepto con un setup realista y al alcance de más gente. Por eso vamos a alternar el uso de la GPU entre las diferentes máquinas virtuales para que veáis cómo funciona. Lo importante es esto, que entienda las reglas del juego desde el minuto 1, sin sorpresas. En Neo Samurai siempre queremos ser transparentes contigo. Cada pieza de Leonardo la hemos comprado con nuestro dinero, sin regalos de marca, sin condiciones. Elegimos lo que realmente creemos mejor, no lo que nos mandan. Y si usáis nuestros enlaces de afiliados, estaréis apoyando el canal sin coste extra para vosotros. Y ahora hablemos de lo que realmente importa, los componentes. La filosofía aquí ha sido equilibrio inteligente. No hemos ido a por lo más caro, sino a por lo más sensato. Empezamos con el corazón, el procesador, una AMD Ryzen 7 5700G. ¿Por qué este? Tiene 8 núcleos para repartir entre máquinas virtuales y su gráfica integrada es un plus de flexibilidad muy útil. Por ejemplo, durante la configuración puedes usar la tarjeta integrada para el host de Proxmox y asignar la GPU dedicada directamente a una máquina virtual, simplificando muchísimo el proceso. Y lo mejor, es un procesador que encuentras con descuentos increíbles, una ganga de rendimiento. ¿Y por qué Socket AM4 en 2025? Porque es una plataforma madura, estable y sobre todo con un coste imbatible. Nos permitió montar 128 GB de RAM DDR4 sin que se nos fuera el presupuesto de las manos. Y para un servidor de virtualización, la RAM es una de las cosas más importantes. Una aclaración rápida, esta memoria no es ECC, la que usan los servidores profesionales para corrección de errores. Para nuestro uso, la RAM convencional de calidad es más que suficiente y nos permitió alcanzar estos 128 GB de forma muy económica. Hablando de la placa, esta es la MSI X570 Torpedo Max. La elegimos por su robustez y sobre todo por su soporte fiable para IOMMU, esencial para el pass-through. De hecho, probamos con otra placa de menor calidad y fue imposible. Mezclaba los canales IOMMU y no podríamos ni aislar dispositivos como una controladora de discos. Ojo con eso. Eso sí, son placas difíciles de encontrar nuevas. La nuestra es reacondicionada de eBay.
de un vendedor profesional y con buena garantía. Llegó impecable y con la BIOS actualizada. Mi recomendación profesional: si compráis reacondicionado, priorizad vendedores profesionales. Si os decidís por un particular, revisad a fondo el historial, tiempo de cuenta activa y valoraciones. Por cierto, si no sabéis lo que es IOMMU o alguna de las otras cosas de las que voy hablando, no os preocupéis, iremos desglosando todo y explicándolo en siguientes vídeos. Para que nada frene a las máquinas virtuales, el almacenamiento es un SSD Samsung 990 Pro de 4 teras, velocidades de hasta 7450 megas por segundo. Y por fin, el alma gráfica del proyecto, la RTX 3060. Esta es una pieza que ya teníamos y nos sirve para demostrar que puede reutilizar hardware. Es una bestia para DaVinci Resolve gracias a su encoder NVENC. Y para streaming con Sunshine y Moonlight, es impecable. Ya lo veréis. En gaming espera un rendimiento sólido en 1080p y muy digno en 1440p. Si tuvieras que comprar hoy una RTX 3060 de segunda mano o una 4060 nueva, son opciones con una relación calidad-precio imbatible. Todo esto va envuelto en silencio y elegancia de la mano de Be Quiet. Mi hermano me descubrió esta marca y nos encanta. La caja incluye ventiladores, pero nosotros le añadiremos unos Silentwing 3 de mejor gama. Y la refrigeración es un Dark Rock Pro 5 sobradísimo y silencioso. La fuente de alimentación sí, es un overkill, 1200 vatios Platinum. Normalmente no necesitas tanto, pero la encontramos de oferta y tener una fuente de esta calidad y potencia nos da un margen de eficiencia y una tranquilidad para futuras ampliaciones brutal. La idea central es esta dualidad: el samurái metódico que edita frame a frame en su entorno perfecto y el yokai desatado que empuja el hardware hasta su límite. No son dos PCs, son dos almas en una misma máquina. Y como en Nioh 2, donde cambias de táctica al instante, Leonardo cambia de identidad para ser lo que necesites. Y esto es solo el principio. En el próximo vídeo lo que te hemos explicado se convertirá en realidad. Montaremos el equipo paso a paso, cable a cable. Esta es la hoja de ruta completa del proyecto Leonardo. Empezamos hoy con la visión. En el siguiente vídeo montaremos el hardware pieza a pieza. No es una torre RGB, es la bestia silenciosa. Luego el alma de la máquina, instalaremos Proxmox, un software profesional y gratuito, y lo configuraremos al detalle. Y llegará el momento de la verdad. ¿Puede una máquina virtual con el nombre de Leonardo ser digna de DaVinci Resolve? Después lo pondremos a prueba en gaming, con pruebas reales de latencia y rendimiento. Y para el colofón, un reto que pocos han probado: conectar un volante y un cockpit completo para hacer sim racing, de forma remota, desde otro PC. No te pierdas ningún paso, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos paso a paso mientras damos vida a Leonardo. Ahora nos encantaría saber de ti. ¿Tú también has reutilizado componentes para un proyecto así? ¿Conocías Proxmox o te ha pillado por sorpresa? Déjanoslo en comentarios, queremos saber de tu experiencia. Toda la información de los componentes y próximos pasos en la descripción. Suscríbete para no perdértelo y recuerda, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!